Y así, bueno, el presidente insiste en estas palabras del nigromante, insiste en decir que él se hinca donde se hinca el pueblo. Y es que en efecto hubo pues este incidente en el que el pastor Arturo Farela habla sobre la capacitación evangélica que presuntamente le dan a los jóvenes que participan en precisamente jóvenes construyendo el futuro con ellos, ¿no? Y esto pues evidentemente causó que muchos alzaran la ceja, eh, evidentemente, ¿no? Y esto se lo plantea Arturo, Carlos Montesinos de la Hoguera, le plantea esto al presidente López Obrador. El presidente dice que hay libertades y que ellos respetan al Estado laico definitivamente, lo que significa al mismo tiempo garantizar las libertades religiosas que las libertades en general. Así lo da a conocer el presidente López Obrador en esta muy interesante respuesta sobre religión. Una vez más se mete la religión a cuestiones gubernamentales y es algo que causa que muchos alcen la ceja. Y ahí lo tiene usted. Hoy una mañanera muy interesante, muy interesante. En unos momentos más nos estamos conectando con nuestro querido Rafael Herrera y vamos a estar platicando esta mañanera con él porque verdaderamente se trataron temas muy fuertes. Me dice Rafita que lo tuvieron que lo sacaron como de costumbre. No, no se la tome a mal, la verdad es que sí tienen cierto protocolo ahí en Palacio Nacional. Rafita se va a estar conectando con nosotros en cualquier momento. Usted lo vio, él estaba dentro de Palacio Nacional. Sin embargo, a veces debido a ciertos eventos que tengan o que necesiten utilizar ese salón de tesorería, pues evidentemente tienen los pues cómo decirlo, los funcionarios que pedirle a los reporteros que salgan. Y bueno, Rafita no pudo ya hacer este enlace, lo haremos con él en cualquier momento. Pero hoy es un día muy importante porque se habla sobre las trabajadoras domésticas y los trabajadores domésticos, así como los productores de la canasta básica. Dos programas, usted lo sabe perfectamente, uno de estos programas evidentemente es buscar, más bien hacer que las y los trabajadores domésticos, las trabajadoras domésticas cuenten con seguro social, inscribirlas al seguro social y que con esto tengan evidentemente todos los beneficios de ley para ellos, para ellas y para sus familias, en definitiva. Esto es una realidad y esto es algo que están intentando ya poner como una realidad para el seguro social en México. Me llama mucho la atención las declaraciones en esa mañanera de la presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empresas del Hogar, Marcelina Bautista, quien asegura, vamos a seguir fregando y fregando por nuestros derechos. Bien dicho. Qué buena forma de enfrentar ese discurso, ¿no? El discurso de las trabajadoras domésticas, que han sido obviamente tan, pues, abusadas en México pues a aplicar esa parte, ¿no? De cómo uno puede estar fregando los platos o fregando los pisos, ¿no? Cuando uno hace el aseo de la casa y transmutarlo al discurso de nosotros vamos a seguir fregando, pero por nuestros derechos, fregando y fregando. Estuvimos fregando y gracias a esto lo conseguimos. Muy bien por el movimiento de Marcelina Bautista, el movimiento de muchas y muchos mexicanos que verdaderamente buscan certeza jurídica y laboral para este tipo de trabajadores que se han enfrentado durante, tradicionalmente, durante décadas a este tipo de problemáticas de no tener seguro social y nada de eso. Después también el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, dio a conocer los detalles de esta implementación del programa para apoyar a los productores a baja escala, con lo que buscan que estos obtengan mayores recursos de manera directa. Así de sencillo, muy importante y muy interesante. Por su parte, el director de Segalmex, de Seguridad Alimentaria Mexicana, Ignacio Valle Fernández, aseguró precisamente que tienen un canal propio destinado a las personas más humildes del país y que con esto pues dan un subsidio no solo al productor, sino al consumidor al comprar. Así de sencillo, muy interesante, muy interesante esta parte en la que se habla de cómo es que dan precios muy bajos, se le paga bien al productor que vende esos productos, valga la redundancia.
y al consumidor se lo venden más barato, con un subsidio gubernamental. Así es como debe de actuar en todo caso el gobierno. Ahí sí tiene que haber una mano gubernamental, para eso son los subsidios. Por eso es que en México es fantástico que, por ejemplo, el metro cueste muy poquitito, ¿no? O sea, si usted compara lo que cuesta el metro de la Ciudad de México con lo que cuesta, por ejemplo, acá el L, así le llaman el elevado, el tren, o ni se diga Chicago, Londres, híjole, ¿no? Se va a quedar de a cuatro, ¿no? De lo caro que es el transporte público acá. Es importante que muchas de estas veces se apoye al pueblo con este tipo de subsidios. En este caso, es a los productores, esos productores de la canasta básica. Ellos aseguran que el objetivo más importante de los precios de garantía es la productividad, en todo caso. Y el presidente intervino en esta conversación al decir que lo que están buscando es que estos apoyos ayuden a los productores, en especial a los productores necesitados, ¿no? Aclaró que en efecto se va a presentar un programa acerca del maíz especial porque le hicieron un par de preguntas a estos funcionarios sobre el maíz amarillo, un maíz de baja calidad que se produce poco en México y que tiene que importarse de otros países. El maíz que en general se produce en México es el maíz blanco, con el que se hacen las ricas tortillas. El maíz que usted y que yo, bueno, aquí desafortunadamente en los Estados Unidos no hay maíz blanco. O sea, sí hay, pero no, híjole, es difícil conseguir. Aquí el que comemos es amarillo, desafortunadamente, pero cómo se antojan siempre esos ricos esquites y elotes. Eh, sí hay esquites y elotes en los Estados Unidos, pero es con maíz amarillo, y hay una diferencia abismal en todo esto. Lo que comentan los funcionarios es que el maíz amarillo es, vamos, transgénico, ¿no? De baja calidad, pero que de todos modos van a estar estableciendo las condiciones para que también puedan tener fuerte productividad de esos dos maíces, el maíz blanco y el maíz amarillo. Le envidio a usted que me está viendo y que me está escuchando desde México, si nos está viendo, nos está escuchando desde México, y que se puede hacer unas ricas tortillas con maíz blanco, o que se puede comer un rico elotito con su crema o mayonesa, los que le ponen mayonesa, quesito, chile, limoncín. Ah, qué sabroso, cómo le envidio en pensar en todo esto. Pero bueno, les seguía comentando. Regresa el tema, por supuesto, de las trabajadoras domésticas y de los trabajadores domésticos con nuestro compañero periodista Marco Olvera, quien le plantea al presidente López Obrador el outsourcing. Y miren ustedes que es un tema que hemos venido platicando desde hace un par de días aquí en Sin Censura. Cómo es que Morena busca una ley para acabar con el outsourcing, y Morena, con Ricardo Monreal, tira esa ley para acabar con el outsourcing. La suspende la votación por ahora. Ahora, imagínese usted, tenemos por fin este éxito laboral, este triunfo laboral que se llama: las trabajadoras domésticas y los trabajadores domésticos van a poder inscribirse en el Seguro Social. Los patrones tienen que inscribirlas e inscribirlos en el Seguro Social. Bueno, Marco Olvera le menciona al presidente que hay varias agencias de colocación, de outsourcing, que igualmente podrían abusar de las trabajadoras domésticas al evitar con esto inscribirlas al Seguro Social. ¿Cómo? Bueno, ya hay agencias en México en la que las personas pueden ir y decir, bueno, yo necesito un señor, una señora que me trabaje para hacer esto y lo otro, y esa empresa de outsourcing la subcontrata o lo subcontrata, y pues sale la misma chingadera, y no es justo. Todo esto lo explican tanto Zoé Robledo, el director del IMSS, como la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. ¿Cómo van a hacer para evitar este tipo de situaciones? Lo importante de todo esto es que el presidente también interviene aquí para decir que con las trabajadoras domésticas es importante que todos apoyemos. Con esta inscripción de las trabajadoras domésticas, que es obligatorio, lo más importante es la fraternidad, el amor al prójimo, que se vea como algo solidario, que todos ayudemos. Si usted que nos ve y que nos escucha quiere contratar los servicios de una trabajadora doméstica, de un trabajador doméstico, bueno, pues póngase las pilas y por favor
inscríbalo en el Seguro Social. Si usted quiere, nos está viendo, nos está escuchando, si usted quiere proporcionar este tipo de servicios, si usted es trabajadora doméstica o trabajador doméstico, nos está viendo y nos está escuchando, exija que le inscriban en el Seguro Social. Así de sencillo, es muy fácil, es un ir y venir, y de no quedarnos en tonterías, que sea parte de todo esto. Y bueno, con esto ya saludo a mi amigo Rafael Herrera. Rafita ha estado pues corriendo, corrió desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional para poder estar aquí en nuestra cámara fija que tenemos ahí en afuera del Palacio Nacional. Porque, ¿por qué te corrieron, Rafita? ¿Qué pasó? Como terminó tarde la conferencia mañanera, mi estimado Toño, bueno, saludo primero que nada a toda la gente que nos está viendo, que sigue aquí la transmisión. Van a preparar el salón de tesorería para una reunión, por lo que tengo entendido, parece que ahí es donde se van a reunir con la comitiva de Estados Unidos, con el procurador. Van a dar un poquito más a detalle, pero básicamente era para preparar el salón de tesorería, Toñito. Eh, pues qué interesante. Imagínate que van a estar también entonces los más machuchones de los Estados Unidos reuniéndose con el presidente López Obrador, mi querido Rafa. Sí, va a estar toda bueno, en el caso de Estados Unidos no está confirmado quiénes van a estar, solamente sé que va a estar el procurador. En el caso de México, pues va a estar todo el gabinete de seguridad y con el canciller Marcelo Ebrard. Muy bien, interesantísimo. Comentaba con la gente, mi querido Rafita, además de pues esto que se va a realizar en unos momentos más, cómo es que nuestro compañero periodista Marco Olvera le plantea a tanto la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como al director del IMSS, a Zoé Robledo, que pues cómo le van a hacer ahora, qué buena intención tienen, ¿no? De inscribir en efecto a las trabajadoras domésticas y a los trabajadores domésticos en el IMSS, pero cómo le van a hacer ahora, por ejemplo, con el outsourcing, porque muchos mexicanos están en las mismas, ¿no? Y igual van a poder contratar una agencia a estas personas. Yo antes de que me responda, Rafa, la respuesta es esta: si nos están viendo trabajadoras y trabajadores domésticos, no vayan a las empresas de outsourcing a ofrecer sus servicios, ¿eh? No lo hagan porque no les van a dar, no les van a dar su seguro social. No lo hagan, así de sencillo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Toño. Realmente las outsourcing están en decadencia y es realmente estos subidas y bajadas que no entendemos a veces de las políticas que se están dando, ¿no? Porque por un lado el Senado está está congelando para que desaparezcan las outsourcing, y por este lado el presidente Andrés Manuel López Obrador les está dando ya a las personas que trabajan en el hogar, ya sea mujeres o hombres, la oportunidad de que tengan su seguro social y que tengan estas prestaciones que deberían de tener todos y cada uno de los mexicanos que están laborando. Sabemos esos claros oscuros, ¿no? Y este tema de los trabajadores domésticos o trabajadoras domésticas, pues yo creo que es muy importante porque da un paso hacia adelante a que tengan ese derecho al seguro social. Y muy importante lo que dice Luisa María Alcalde: tienen que conocer sus derechos todos los trabajadores domésticos, y también los empleadores tienen la obligación de dar de alta a todos sus trabajadores domésticos, y ahora sí que va a ser obligatorio, Toño. Pues exactamente eso es lo importante, que sea obligatorio, mi querido Rafita. Y bueno, también en esta conferencia mañanera le comentaba a la gente que el presidente pide la solidaridad de todos, ¿no? Para que este programa pueda funcionar. También ya después le preguntan sobre este encuentro que tendrá con el fiscal general de los Estados Unidos, con William Barr. Se lo pregunta la reportera de Radio Fórmula para Ciro y para López Dóriga. Le pregunta pues cuál será la respuesta de México al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ante la idea de Trump de designar a los cárteles como terroristas. El presidente dice, bueno, miren, no es algo que tengamos que platicar directamente en ese momento, pero el encuentro con el fiscal será amistoso, va a tener como eje la cooperación y el respeto, Rafa.
Así es, William Barr, que va a ser interesante esta reunión para poner ya esta cooperación al máximo. Yo soy optimista, Toño, yo creo que debe de tener convencimiento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dejar bien en claro que es crimen organizado y que no se catalogue al narcotráfico como terrorismo. Entonces va a ser una plática, yo me imagino que muy extensa, porque es un tema de seguridad, es un tema de cooperación, donde por una parte Estados Unidos tiene que darle todo el apoyo al gobierno de México en el sentido del tráfico de armas, en el sentido también de cooperación para que se disminuya este tema de la violencia, para tener a lo mejor peritos más experimentados, no sé, puede ser que por ahí vaya la situación. Y por un lado el gobierno de México, que está cumpliendo con tema migratorio, que está cumpliendo con otros rubros que el gobierno de Estados Unidos le ha pedido en diferentes circunstancias, pues yo creo que es momento de poner la balanza para que vayamos en un mismo camino, porque a final de cuentas afecta a las dos naciones, Toño. Así es mi querido Rafita. Y bueno, mira, aquí un tema muy importante. Nos mencionan ahí, por ahí, cómo es que varios trabajadores tendrían que también enfrentar seguridad social, obtener seguridad social, trabajadores que no han sido considerados, y sacan por ahí el tema de las trabajadoras sexuales en nuestros chats. Muy interesante, esto nos lo saca uno de los usuarios, esto es muy importante que lo podamos platicar, aquí cambiando un poco de tema con lo de William Barr, porque en efecto hay países muy desarrollados, por ejemplo, en los Países Sí. Bajos, en los que en efecto las y los trabajadores sexuales son protegidos por el gobierno, no necesitan evidentemente de algún proxeneta ni nada, ellos tienen su propio seguro social, tienen sindicato, ¿no? O sea, sí, creo que es muy buena idea empezar a pensar en todo este tipo de cosas, hablar sin pelos en la lengua, ser absolutamente abiertos en este tipo de temas, mi querido Rafita, y aquí los leemos a todos y los escuchamos a todos, qué bueno que nos ponen este tema sobre la mesa. Sí, es un tema muy interesante, es un tema para romper paradigmas, porque bien lo dicen, en otros países hay sindicatos, los mismos gobiernos protegen a los sexoservidores, hay que decirlo con todas sus letras, y es algo que también no sería descabellado que en el futuro les den su justa, bueno, sea medido en la justa dimensión, para que las personas que son sexoservidores o sexoservidoras, pues tengan sus derechos y sobre todo en el tema de salud, porque ese es un tema de salud también, en el tema sexual. Creo que sería muy interesante evolucionar y cambiar paradigmas, porque bien lo dices, que ya no haya padrotes, que ya no haya proxonetas, o sea, que ya no haya ese problema que afecta muchísimo a la persona, porque a veces son más explotadas las mujeres con un padrote que realmente lo que debería de estar teniendo a lo mejor un sindicato que los esté apoyando, ¿no? Y una disculpa que se esté moviendo aquí, pero nos movieron un poquito la cámara. No te preocupes, mi querido Rafita, el público consentidor yo creo que entiende perfectamente sobre esto. Exactamente, en estos países desarrollados pues se exige que las personas que se dediquen al sexoservicio obviamente se estén revisando constantemente sobre enfermedades venéreas. Fíjate que quiero, para que veas que a todos los leemos, Leti Cadena me dice en nuestros chats, Toñito, no digas las y los, generaliza por favor, se dice los. En efecto, Leti Cadena no se equivoca, Leti Cadena habla como lo determina la Real Academia Española de nuestra lengua, cuando se trata de un plural en el que existen tanto hombres como mujeres, se ocupa el artículo los, pero esto tiende a ser misógino, porque imagínese usted, en un grupo de 50 mujeres y un hombre, se le tiene que decir a esas, vamos a poner un grupo de 50 doctoras y, y un doctor, tendríamos que decir los doctores. ¿Me explico? Y solamente son doctores. Es un poco injusto. Y existen estos momentos, ya que estamos hablando, mi querido Rafita, de apertura
ya que estamos hablando de ver a la vida con una mente mucho más amplia, con una mente mucho más abierta, creo que es importante pensar que a lo mejor podremos en algún momento sí tener un artículo con el que se pueda definir a los dos, sin tener que decir los o las. Se habla del artículo les, y eso le molesta a muchas personas, que se tenga que decir hola mis amigues, por ejemplo, ¿no? Y a otros no. Que quede ahí y que sea el público, mire, la lengua se modifica y la Real Academia Española lo sabe, ¿no? La Real Academia de Española constantemente está cambiando palabras o agregando palabras al diccionario, porque es una lengua que evoluciona. No hablamos del mismo español que hablaba Cervantes, eso sin duda. Por mucho que digan todos que así inició la lengua española con Cervantes, usted lea el Quijote y me va a decir si hablamos el mismo español. Hablamos un español distinto, un español que estamos modificando y la necesidad actual es distinta. Hoy tenemos una mente más abierta, Rafita. Sí, totalmente, tenemos que ir evolucionando, tenemos que verlo de otra manera, ya no quedar, no hay que ser conservadores, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, ¿no? Creo que es momento de abrir el abanico y verlo de diferentes maneras, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Toño, la realidad es de que no hay que darle su justa dimensión a cada cosa, ¿no? Exactamente, Rafa. Pero bueno, sigamos con la conferencia mañanera que dio para mucho de qué hablar. Por ejemplo, también esa reportera de Ciro y López Dóriga para Radio Fórmula le plantea al presidente López Obrador que la familia Levarón, bueno, hay algunos miembros que dicen que los detenidos hasta el momento por la masacre que sufrieron son chivos expiatorios. También estuvo muy preocupada con eso de que cómo es posible que hayan rezado, ¿no? Le causa mucha preocupación a esta reportera. Y el presidente dice, bueno, simplemente que son respetuosos de la libertad de manifestación de las ideas, que se les dio información y repitió lo que aseguró ayer, que se hablaron en un tono muy cordial y que les permitió a ellos hacer, en todo caso, esa oración. Es muy interesante cómo tienen una problemática al hablar de oraciones. Aquí en Estados Unidos, y ya sabe, me mandó un mensaje un señor hace poco a mi Twitter personal, bueno, un mensaje personal, un mensaje privado, un señor que me decía, Toño, no compares tanto con Estados Unidos, somos México y México ya, ¿no? El comparativo es para que veamos una forma en la que podamos progresar, ¿no? O sea, en efecto, México pues está en estas vías de progreso, en estas vías de desarrollo todavía. Estados Unidos pues es la nación más poderosa del mundo. No lo hago para decir que Estados Unidos es mejor o peor que México, simplemente para decir, miren, a partir de esto podemos hacer esto, ¿no? O sea, y esto nos puede salir mucho mejor. Aquí en Estados Unidos todo el mundo dice su propia religión, a todo el mundo se le respeta. No la puedes utilizar en las escuelas o en las cuestiones gubernamentales. Pero si un presidente dice, yo le pido a Dios que me ilumine, pues es muy su pedo, Claro. muy su pedo, y se le respeta, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy su pedo de la familia Levarón y del presidente. Si quieren rezar, pues que lo hagan. O sea, si fue una reunión a puertas cerradas, muy su pedo. O sea, qué chingados, ¿por qué les importa? ¿Qué les importa que se haga un rezo? No sé, ¿qué opinas tú, Rafita? Yo estoy tan de acuerdo contigo, nada más que obviamente la oposición, los que quieren el amarillismo, los que quieren meter ahí cizaña, porque dicen, ¿cómo es posible que el presidente de la República no respete la banda presidencial y haga rituales? Lo criticaron, no sé si te acuerdas, cuando precisamente tomó protesta, cuando le dieron el bastón de las comunidades indígenas, que cómo era posible, que eso no, con la banda presidencial no debe de hacer eso, y un largo etcétera. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, cada quien tiene su religión y hay que respetarla. Como decía el presidente, soy como el nigromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Y si el pueblo se hinca con su Dios X, pues yo me hinco también, ¿no? Es una forma de, no sé, a lo mejor de solidarizarse. Sí, Rafa, es el respeto. Mira, lo que estamos platicando, claro, por ejemplo, en el tema de también
pensar en beneficios para sexoservidores y sexoservidoras, ¿no? Lo que estamos hablando de, en lugar de utilizar los o las, un les. Lo que estamos hablando de respetar a aquellos que tengan cierta religión o no, es simplemente respeto. Claro. Busquemos, vamos, yo sé que el público de Sin Censura es absolutamente progresista. No tienen que definirse en una derecha o en una izquierda, son de progreso. Y yo sé, es gente muy leída, es gente que yo he platicado con ellos en las calles. Ayer, por ejemplo, un señor me criticó y me regañó en un supermercado aquí en Estados Unidos. Ya les contaré más adelante cómo estuvo la cosa mientras yo estaba buscando unas cebollitas de cambray. Porque mi esposo y yo hicimos una cena con pollo. Vaya, al rato Qué eso. rico. Pero ahí llegó y me cuestionó. Yo le dije, bueno, por supuesto que me puede cuestionar. Así me gusta. Así me gusta que el público consentidor sea un público conocedor también. Y entiendo que están viendo estas realidades progresistas. Cuando antes pensábamos que, por ejemplo, los animales estaban para servirnos, hoy ya pensamos que los animales son seres vivos y que sienten y que sufren, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos una apertura muy distinta a los matrimonios de distintos, del mismo sexo. Hoy tenemos una idea muy distinta hacia las razas, etcétera, ¿no? Ya no tenemos una idea tan racista. Y ese es el público que es pensante. Ese es el público que es respetuoso. Me encanta ver todo esto, Rafa. No, y hay que verlo también de esta forma, Toño. ¿Cómo va cambiando también el mundo? ¿Cuántas guerras han pasado en la historia? Hay que verlo de esta forma, precisamente por las religiones. Hay que respetarnos si eres judío, musulmán, cristiano, católico, testigo de Jehová, etcétera. Cada quien va a tener sus costumbres, cada quien va a tener sus ideales, cada quien va a tener su Dios, si lo quieren ver así, pero eso de si nos respetamos, imagínate cuántas guerras se hubieran evitado por dioses, simplemente, Toñito. Entonces yo creo que es algo que también el mundo va evolucionando, yo creo que el mundo va a ir cambiando y poco a poco vamos a respetarnos entre todas nuestras religiones. Oye, pero se nos están quemando los frijoles, Rafa, así que vamos a seguirle con lo que estamos haciendo. Yo creo que vamos a seguir con el programa ya directamente para que ustedes pues se vuelvan a conectar, lo que el público diga, pero mire, también la reportera de Ciro y de López Dóriga para Radio Fórmula le planteó al presidente López Obrador que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dice que su gobierno no es de izquierda y que podría ser un sexenio perdido. El presidente dice que pues, el ingeniero es libre de decir lo que quiera, que siempre ha dicho lo que siente y se le respeta, pero que él no está para la polémica, que están llevando a cabo la cuarta transformación y el objetivo es desterrar a la corrupción, Rafita. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Es que aquí ya no hay que verlo de derecha, de izquierda, yo creo que ya al ser un gobierno, ya cuando tú te vuelves un gobierno, tienes que ser de centro, o sea, tienes que convivir con los de izquierda, con los de derecha, y tienes que ser de cierta manera a lo mejor una economía mixta, una política mixta, porque no puedes gobernar únicamente para los de izquierda. No, tampoco puedes gobernar únicamente para los de derecha, para ricos y para pobres. Tienes que hacerlo para todos y cada uno de los mexicanos. Les pueda gustar o no las ideas, las políticas, los ideales que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esa ya es otra cuestión. Pero yo creo en lo particular que el presidente está gobernando para todos y yo creo que es lo más sano que tiene que hacer el presidente, gobernar para la gente más necesitada, ya les está dando apoyos, ya les está dando armas para que salga la gente adelante y los ricos que tengan las oportunidades también de que su riqueza pues también crezca, pero poniendo énfasis en los más necesitados. Entonces, y bien lo dice, se respeta a un líder social, a un líder como lo fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en el 88 le robaron la elección con Carlos Salinas de Gortari y que lo respeta. A final de cuentas, yo creo que también es válido y como lo dice bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, que venga la crítica, porque si no sería bien aburrido y se la pasarían abostezando si pensáramos todos igual, ¿no? Así es, así exactamente, ¿no? Y vamos, siempre va a haber como que resistencias. A veces uno podría pensar que a los que ya se les fue el tren, pues ya, ¿no? Pueden vivir de glorias pasadas
no es indirecta, pero a veces a los que ya se les fue el tren, pues ya se les fue el Claro. tren, ni modo, ¿no? O sea, lo que no pudo conseguir uno, lo consiguió otro desde la izquierda. Así de sencillo, no es ofensa ni nada, lo digo con mucho respeto para el ingeniero Cárdenas, pero pues la verdad es que este sí es un sistema que está buscando servir al pueblo de alguna u otra forma. Y de aquí me quiero ir directamente, Rafa, a la pregunta que le hace a Arturo Páramo al presidente, el reportero de Ciro, pero para Excelsior Grupo Imagen, ¿no? Que le plantea este indicador de confianza del consumidor del INEGI, que está a la baja, para preguntarle si no le preocupa, ¿no? No le preocupa el indicador. El presidente le dice que acaba de informar en el Zócalo de la Ciudad de México que los indicadores más importantes son, por ejemplo, los que están creando empleos, que el salario ha aumentado, que no tenemos problemas de inflación, que el peso se ha fortalecido en un 4% con relación al dólar, que hay remesas por 30,000 millones de dólares, que hay la mayor inversión extranjera en toda la historia, que están llegando recursos como nunca a la gente pobre. Y esta, en todo caso, mi querido Rafa, es una política completamente progresista y en pro del pueblo. Sí, totalmente. Mira, yo estaba leyendo un artículo que sacaron nuestros compañeros de Cilinea MX, donde sacan unos datos muy interesantes, donde dice que el INEGI maquillaba las cifras de Enrique Peña Nieto. Ojo, es algo muy interesante. Aquí en este tema de lo que le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que estoy de acuerdo con los puntos que con el tiempo van a hacer que la economía, que el mercado interno vaya fluyendo, vaya subiendo, vaya incrementándose con este mercado interno. Y yo creo que con el tema de los programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, con el Tren Maya, con el Santa Lucía, con el tren transísmico, incrementando el turismo, generando mayor número de empleos, ahorita con los programas que presentaron el día de hoy, con este incremento para el campo, en fin, o sea, son muchos rubros que a lo mejor ahorita no se ve ese fruto. Eso lo van a ver un poquito más adelante, eso va a ir con el tiempo porque va a ser poco a poco y va a dejar una derrama económica muy importante. Entonces, ahorita el INEGI, no sé, yo la verdad, ya viendo muchas cosas que han estado pasando con el INEGI, con todo respeto, pero yo la verdad ya no confío en esa institución. Entonces, pues vamos a ver más adelante cómo va a ir cambiando. Ahora, no hay que desesperarse. Si tiene el respaldo de los empresarios aquí en México, ya lo dijo hasta el propio Slim, que tiene el respaldo del presidente y que hay que ver hacia adelante, pues hay que ver eso, precisamente, hay que ver hacia adelante, ya con la inversión privada extranjera, las remesas, turismo, todas las obras de infraestructura y un largo etcétera. Yo creo que México el siguiente año va a crecer como muchos esperan, arriba del 3% para 2020. Es que, Rafa, no es que estén incorrectas las cifras del INEGI, es solo una cifra en comparativo con todas las que da, por ejemplo, López Obrador. Y cuando se hablaba, por ejemplo, de la recesión técnica, pues la mayoría de los economistas decían, híjole, es que recesión responde a varios valores, no solamente a uno, ¿no? Son varios valores. Aquí tenemos muchísimos valores que estamos analizando en todo caso, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar muy, muy pendientes de esto. Muy pendientes. Y mira, vamos ya a enlazarnos directamente ya cuando esté listo con nuestro querido amigo director de este espacio, Vicente Serrano, para ya cederle los micrófonos